también, amén. Sí, en Verdún y en Bryan, porque realmente Dios está obrando siempre. Bryan era autista y usted ahora lo ve que está conectando con todas las cosas porque Dios lo hizo. Qué bueno, Dios bueno. lo sacó de ese aislamiento y gloria al Señor, que su obra dice que cuando comienza se perfecciona y Dios perfeccionará, hará todo, porque yo no he dudado en ningún momento que tengo a este Dios todopoderoso, que todo lo puede hacer, que no hay imposible para Él y en Él siempre espero y será siempre de la misma manera y en la misma fe, porque siempre experiencia en la fe tenemos. Estaba charlando el otro día con un grupo de hermanos, ¿no? Algunos ministros, otros no, y les pregunté una sola cosa: ¿qué valor tiene tu hijo? ¿Qué significa tu hijo para vos? Y muy pocos supieron expresarse de verdad quién es y qué valor tiene el hijo, ¿no? Y a veces yo soy consciente de que algunos no nacieron para ser padres, ¿entiendes? Porque un hijo no solo es una responsabilidad, sino también la continuidad de nuestra, es la continuidad sobre esta tierra que tenemos. Cuando nosotros nos despedimos de esta tierra, quedan ellos. Y yo desearía, ¿no?, que así como he estado en la obra del Señor, cuando no esté, Bryan pueda estar yendo al hospital y trabajando en la obra del Señor. Y siempre pensé yo que él sería un pastor. Gloria al Señor. Yo le digo a todos los míos, a ninguno se le ocurra ser pastor. Es al revés lo mío, ¿no? Gloria a Dios. Pero yo, bueno, porque siempre quise servir, siempre en el servicio, que yo digo, bueno, comencé a los 4 meses, yo tenía tanto agradecimiento por el Señor, que empecé limpiando toda la iglesia, los baños, yendo a la radio, que era Canaán Celestial hace 25 años atrás. Después también era maestra de escuela dominical, gloria al Señor, e iba al Hospital Muñiz. Todos pasamos por ser maestro de la escuela, sí. El día de hoy. Bueno, la mayoría, el que quiere trabajar para el Señor, pero es hermoso porque es instruir a lo más pequeño, eso es algo glorioso, instruye al niño en su niñez y aun cuando fuere viejo no se olvidará de lo que quedó plantado en su corazón en la niñez. Hay algo que yo le decía a los hermanos que estuvimos charlando, le digo, a mí mis hijos me costó mucho, le digo, primero porque yo anhelaba tener una familia, ¿no? Entonces mi preocupación siempre es el 100%, no el 10 ni el 20, ¿no? Y como tuve un padre que nunca estuvo conmigo, nunca me abrazó, nunca me dijo que era importante, mi papá nunca me dijo que me amaba, mi papá por ser alcohólico nos abandonó y se fue y punto, ya estaba, ¿yo? Entonces, para vengarme de la vida, yo tenía que ser mejor que él, ¿verdad? Y a los 20 años encuentro a Cristo y hay más que mejor todavía. Gloria al Señor, porque ahí viene el Padre que lo cubre todo y el Padre que va mucho más allá del Padre terrenal, porque en cuanto a lo que me ha tocado vivir en esta tierra, mi padre ha sido pero pilar importantísimo, me hizo de papá y de mamá a mí, mi papá, pero sin embargo ya el Padre Celestial supera todo, porque Él está cada instante de nuestra vida con nosotros. Y en el peor momento, en la noche más oscura, ahí aparece su mano de ayuda sobre nosotros. Así que es incomparable lo que es el Padre Celestial. Ahora, hay otro problema. Uno de ellos me dijo, yo sé, José, lo que vos querés decir, pero yo estuve, escuche bien, les hablo de un hombre que debe tener 65, 70 años. Y él me dijo esta palabra y yo dije, wow, qué importante es que seamos padres de verdad, ¿no? Porque él me dijo, estuve más de 50 años peleando conmigo para sacar la imagen de mi padre de la cara de Dios. Porque el padre de él fue un malvado, un perverso, nunca estuvo. Porque él se creía que así como era el padre terrenal de él, era Dios. Claro. 50 años estuvo peleando con él mismo para sacar la cara del padre de la cara de Dios. Por eso que yo siempre digo que es importante ser un padre, pero un padre de verdad. Porque eso le va a facilitar a nuestros hijos que ellos se acerquen a Dios. Mi papá me amó, me cuidó, me protegió. Y Dios lo hace más que él, porque si lo hizo, Dios es más grande. Amén. ¿Me entiende? Pero ¿y la perversidad de los demás? Sí, a veces quedan plasmadas en los seres y quedan esas heridas, esas cicatrices, pero a través del Espíritu Santo, bueno, Dios hace nueva todas las cosas, nueva criatura en Él, para borrar, ¿no?, el pasado que cuando no fue bueno. El que toca el alma y el espíritu es solamente Dios que puede borrar.
Y a mí me asombró porque me dijo 50 años, José. ¿Y hace cuánto que está en el cristianismo? Hace 30, me dijo. O sea, ¿peleaste 30 años también dentro del cristianismo? Sí. Hasta que me di cuenta, hasta que entendí, hasta que Dios me hizo ver que Él era de verdad el Padre amoroso, cariñoso, que me cuida, que me ama, que siempre me cuidó a pesar de todas las vicisitudes. Y si usted ve películas cristianas, por ejemplo, como Imagine, ¿no? Y otras más que existen, tratan la temática casualmente de padres malos, perversos, abusadores, que le pegaban, maltrataban a los hijos y a la mujer. Y cómo a esos jóvenes le costaba mucho relacionarse con Dios teniendo un padre tan tirano, tan satánico. Y yo decía, wow, qué terrible. Porque a mí me pasó, pero yo no relacioné a mi padre con Dios. Yo estaba buscando a alguien que me ame de verdad, y cuando me predicaron a Cristo yo acepté. Separé las cosas, ¿no? Cuando Dios lo llama a uno, uno ya está preparado para ciertas cosas, ¿verdad? Claro, pero tal vez que su papá no era de pegarle ni nada de eso. Lo único que dejó a la deriva a la familia. Pero eso es algo tremendo también. No. Algo muy grande. Yo tenía 10 años cuando tuve que salir a trabajar, imagínense. Sí. O sea, no tuve una infancia como las demás, pero yo me vengué de todo eso con mis hijos, que pudieran tener una infancia. Estamos hablando de la familia, ¿no? Pero en líneas generales la familia es el centro del ataque del diablo y el centro del ataque de las falsas religiones, de los movimientos proféticos y apostólicos y de tanta mentira, porque ellos quieren manejar y manipular a la familia a su antojo, cuando la familia la tiene que manejar el Señor. Así ¿verdad? es. Los hombres no pueden manejar la familia, tiene que hacer el Señor. Y bueno, después de la charla que tuvimos, yo le digo, mirá qué grande que es Dios con nosotros, los que amamos nuestra familia, que cuando nació Jesús, mi primer bebotón, yo dejé de ser yo, porque la gente a partir de ahí me dijo, wow, el papá de Jesús. Claro. Ya no decían más José, no, el papá de Jesús. Y nació Nadia y dice, wow, el papá de Jesús y Nadia. Y así fueron agregando los nombres de mis hijos, y nunca el mío. Y yo dije, ¿ves qué grande que es el padre? Gloria a Dios, porque generalmente dice el hijo, pero acá el papá de... El papá de Jesús, de Nadia, Manuel, de Franco y Mateón, dice, ¿viste? Y yo digo, ¿ves? Te das cuenta de nuestra personalidad, pero lo importante es saber que somos el padre de ellos. Así es. Y que lo amamos, porque si Dios nos ama en todas circunstancias. Yo le decía a uno que sé que tuvo mucho problema con uno de los hijos, yo le decía, mira, padre no vamos a poder dejar de ser nunca. No importa lo que nuestros hijos hagan. Siempre van a ser nuestros hijos. Y Dios igual. ¿Usted cree que porque hacemos lío o algunas cosas dejamos de ser hijos de Dios? No. Somos hijos que causan alegría a nuestro Padre Celestial, como algunos somos hijos que causamos tristeza. Y Hay Dios... que tratar de no causar tristeza, porque el Señor está viendo todas las cosas y que el corazón de nuestro Padre esté en fortaleza, en alegría, porque ve a sus hijos hacer su voluntad. Si no vivir de una manera tan light, porque... No, ni tan light, ni tan legalista. No, pero gloria al Señor, ¿no? Esos que extremos son dice malos, el Señor también, ¿no? Que a los tibios Él lo vomitará de su boca. Tenemos que tener en cuenta toda su palabra para poder tener un equilibrio de vivir su palabra, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Siempre que voy a varios muy carenciados a predicarle, a charlar de Jesucristo, ¿no? Eso, la primera pregunta es, ¿pero usted no va a entender? Porque nosotros vivimos en la villa, tenemos necesidades, tenemos problemas, papá, mamá, todo. Y entonces yo en 5 minutos le cuento quién soy yo y que viví en 4 villas. Para que vean que van a hablar con alguien de igual a igual y que los va a entender. Pero que se puede salir de todas esas condiciones. Dios no te mandó a quedarte en esa condición. Y muchas veces, mire, es una bendición enorme saber que uno al principio no sabía por qué Dios permitió todas esas cosas, pero hoy después que uno sirve a Dios sabe por qué. ¿Me entiende? Porque uno estuvo en ese lugar, entonces vos la ves de la perspectiva de esa persona. Te pones en la piel de la persona porque sabés, porque pasaste por las mismas situaciones, circunstancias, a veces de necesidad, de peligro, porque también vivir en zonas así, de peligro. Pero muchas veces yo, sinceramente, hay gente que no, es imposible poder no explicarle cosas, porque es como querer predicarle a un ciego los colores, no te va a entender nunca. ¿Por qué? Porque no estuvo en ese lugar. Pero el que estuvo en ese lugar sabe lo que es. Por eso que la gente, escuche bien, la gente que más necesidad ha pasado en la vida son las que más rápido atienden las necesidades de otros. Porque saben lo que es no tener. Claro, sí. Y personas que yo conozco que nunca le han faltado nada, sin embargo, ellos ni se preocupan si el prójimo tiene una necesidad, ni le interesa. Y muchas veces dice, se lo merece porque por no ahí no hizo nada. Cero misericordia.
Claro, sí. No vivió en esa condición, entonces no sabe lo que puede ser el pasar hambre, frío. Y se olvidan lo más triste, o lo más glorioso, mejor dicho, no lo más triste, lo más glorioso, que el creador del cielo y la tierra se hizo hombre y vino a vivir en un lugar llamado Nazaret, en la villa de Nazaret, y que no tenía wifi, ni usaba Play, no tenía comodidades. Un lugar muy humilde. ¿Me entiendes? Nunca anduvo con carros de lujo. Siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño de todas las cosas que fueron hechas por Él y para Él. Y muchos se creen más grandes que Jesucristo, ¿eh? Porque te dicen, vos tenés que decretar y declarar, y Dios te tiene que dar el auto, la moto, el avión, la rubia, la pelirroja. Todo. Y la Biblia no dice eso. Nunca. Jesús, que era el Hijo de Dios, imagínense, en el huerto de Getsemaní, podía haberle dicho, Padre, pasa de mí esta copa, no quiero morirme, listo, ya te agarra otro. Y sin embargo que dijo, no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces cuando oramos, ¿le podemos exigir a Dios? Si Jesús dijo, no como yo quiera, sino como tú quieras. Claro, no. Solamente pedirle a través de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y el Señor, si está en su voluntad, otorgará, porque nosotros podemos pedir mucho, pero si no es la voluntad de Dios, quedará ahí esa petición. Como decía un conocido, pedir se puede pedir cualquier cosa, pero de ahí a que Dios te dé, Él sabe lo que te conviene. Sí. Imagínense si Dios no contestara todas las oraciones que hicimos por egoísmo, ¿dónde estaríamos? Claro, ¿no? Además también necesario, porque yo pienso también que una persona que no tiene oración prácticamente no es creyente, porque la oración es comunión con el Padre. Bueno, pero volvemos bajemos a la tierra. Si yo y mis hijos no hablan conmigo, ¿qué comunión vamos a tener? Claro, no hay comunión. ¿Ves? ¿Se da cuenta? Hay problemas con los adoradores, no quiero charlar un cachito de esto. Peligros del adorador actual. Todo adorador debe tener cuidado con los aspectos que amenazan su vida de servicio a Dios. Hoy hablaremos de los peligros del adorador actual, porque hoy en día son todos adoradores. Pero ¿saben lo que es la adoración? El diablo le dijo a Jesús bien claro, porque el diablo era el que manejaba toda la adoración en el cielo. Y en el desierto le dijo, Jesús, si postrado me adorares, todos los reinos del mundo serán tuyos. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Y el Señor le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El primer versículo que aprendí de la Biblia, gloria a Dios. Pero usted se fijó que no, Jesús no le dijo, mentira, los reinos del mundo no son tuyos, no. Son míos de mi Padre. No le dijo eso, no le dijo mentiroso, mentiroso, porque sabía que Adán se los regaló. Claro, al pecar ahí perdió lo que tenía Adán y Eva. Pero hoy la adoración está muy confundida. Hoy se creen que adorar es hacer danza, saltar, monear, payasear, tirarse al piso, levantarse, revolcarse. En la Biblia, en la iglesia primitiva yo nunca vi nada de eso. Es gloriar el nombre de Dios, poner en alto el nombre de Dios. Usted lee todo el libro de los Hechos de los Apóstoles y se da cuenta que no existe. Hay muchas cosas que lo que hacen las congregaciones no existen en la Biblia. Hay peligros que buscan anular la vocación del verdadero adorador. Debemos saber que hay peligros tanto externos como internos. Quizás los más peligrosos son los internos, porque convivimos con ellos hasta el punto que toleramos nuestros errores. Y estos son los que pueden hacer que lleguen a ser, gloria al nombre del Señor, que lleguen a ser, gloria a Dios, eliminados del grupo del verdadero adoradores. El salmista David lo dice así: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y a su vez una exclamación: líbrame de los que me son ocultos. Él anhelaba que Dios lo librara de las cosas ocultas, para que pueda adorar a Dios de verdad. Ahora, hay una serie de asuntos internos que si no nos cuidamos, destruyen nuestra vocación de servicio a Dios. Dentro de ellos tenemos, primero, la falta de teología en la música. Hoy encontramos mucha música que se llama música neutral, donde no se proclama el nombre de Jesús, ni se sabe quién o a quién se le canta, a quién exalta o a quién va dirigido. Eso es porque se sacó, porque antes siempre se exaltaba el nombre de Jesucristo, pero después se fue sacando con las renovaciones que vinieron en la música. Ya no, y tibio hacen eso. Claro, no exaltan el nombre. Por ejemplo, una vez le preguntaron a Jesús de Romero y a otros conocidos por qué no nombran en la mayoría de sus canciones a Jesús. Dijo, porque queremos llegar al mundo secular a vender discos. O sea, no es Cristo, no, es el mundo secular. La parte económica. Jeremías dice que el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Oseas dice, misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Y en Colosenses dice que la palabra de Cristo more en abundancia, ¿en quién? En los corazones nuestros, gloria a Dios. Y si no mora en los corazones, ¿van a poder cantarlo?
Y no, porque también se equivocan, porque pronuncian palabras que a Dios le desagradan y no se dan cuenta. Esto nos lleva a decir que la música neutral debe tener un enfoque bíblico, un enfoque cristocéntrico, un enfoque donde Cristo siga siendo el centro. Cada músico debe preocuparse por conocer los fundamentos bíblicos para realizar ese servicio a Dios conforme a la voluntad de Él, evitando hacer equivocaciones y desenfoque. Ese es el problema, la mayoría de los supuestos cantantes no tienen conocimiento bíblico. Y usted se da cuenta cuando escucha predicar. Yo cuando quiero reírme de cosas que no tienen sentido, a veces escucho un poco a Marco Witt predicar que habrá bobeada y Jesús de un Romero ni le cuento. Y así una sarta de todos ellos. No saben quién es Dios. Le cantan a un Dios que no conocen, pero que le da plata. Es necesario interpretar bien la doctrina bíblica, los pasajes escriturales, a fin de que se pueda ajustar el mensaje que se transmite a través de nuestra música, con la verdad expresada en la palabra de Dios. Uno de los mayores peligros actuales en la superficialidad es el poco interés en el estudio de la palabra. Por ende, si no tenés conocimiento de la palabra, no podés transmitir lo que Dios dice cantando, ¿no? Se corre el riesgo de reemplazar la adoración en el espíritu por la adoración que sea exclusivamente para Dios y así mover sentimientos y emociones a través de la armonía y el ritmo musical. Yo que muchos dicen, ay, estuvimos adorando, ahí lloramos en la presencia de Dios. Pero ¿fue bíblica la canción? Muchas veces ni siquiera es bíblica. No se sabe discernir, muchas veces contienen mensajes subliminales aún algunas. La música expresa emociones por lo general, pero ella debe tener un mensaje bien claro y bien definido. Pero si solamente, que ese es el gran problema de lo que está pasando, la música mueve las emociones y no llega al intelecto, no cumple la función que debe cumplir. Yo recuerdo, ¿no? Sandro era Sandro, él decía bien claro, Roberto Sánchez, ¿no? Decía, yo soy Roberto Sánchez y vendo un producto que se llama Sandro. Entonces él en sus actuaciones, él era Sandro y hacía llorar a la gente, con sus canciones, sus interpretaciones. Pero él no mintió a la gente, él era un artista mundano. Pero ¿cuántos cristianos dicen que son espirituales y solamente emocionan a la gente? Sí. ¿Entiende? Y muchas veces la gente va por esa emoción. Está ahí emocionado 2 o 3 horas, sale a la casa y después al día siguiente es la misma persona, no cambió para nada. En la iglesia la música no debe ser un fin en sí misma, o sea, cantar por cantar o sonar instrumentos por sonarlos, sino que debe entender, ¿no? Se debe entender la música como un vehículo muy apropiado, muy valioso de la adoración, que debe expresar un mensaje, que debe tener una letra que exalte, que adore a Dios y que rinda tributo al único que se lo merece, que es Jesucristo. ¿Qué debe transmitir nuestro canto? Hay algunos puntos que se debe tener en cuenta referente al mensaje que debe transmitir nuestro canto. En el mensaje se debe tener en cuenta esa teología, no se debe tener en cuenta esa teología pentecostal unicista del nombre de Jesús, es que Cristo debe ser el centro de nuestra adoración. Por lo cual, toda persona, todo adorador debe llevar una vida de oración, una vida de lectura bíblica para poder el Espíritu Santo usarlo para la gloria de Dios. El mensaje que nosotros debemos tener en nuestros cantos debe contener siempre exaltación a Dios y edificación a ese pueblo que sabe adorar. Yo no sé si usted sabía, el himnario de Gloria y el de Sion se lo debemos a Sankey. Sankey era la mano derecha de Darwin Milman Moody, el predicador extraordinario. Ah, qué bueno. Y usted y yo habremos cantado los himnos. Sí. ¿Y a quién exaltan? A Dios. ¿Ve? No hay vanagloria en ninguno de esos himnos. ¿Y sabe lo más grande? Que Sankey y Moody podían haber reclamado los derechos de autor de eso, de los dos himnarios y ser millonarios, y nunca reclamaron nada. Cero interés económico. Lo que recibieron de gracia, lo dieron de gracia. Favor no merecido que recibieron y pueden compartir, ¿no? Hasta hoy día que ya no están. Bueno, igual que los de ahora, ¿no? Nosotros pasamos temas de algunos cantantes acá y los pulguientos me quieren censurar porque reclaman los derechos de autor. Cuando antes no era nadie y rogaba que le pasemos las canciones. Qué vergüenza, ¿no? Sí. Por algo cuando hicimos el proyecto con Nadia y todo, el primer requisito era Nadia no se comercializa con las cosas que son de Dios. Tu CD, todo lo que sea, pueden pasarlo donde se dé la gana, siempre y cuando no lo comercialicen eso. Porque si no, no es gracia. Si Dios te dio el talento, y tenemos que darlo. Y muchas veces uno ha dicho, ¿por qué no? ¿Sabe las empresas discográficas, incluso mundanas, que han llamado para decirnos que querían producirlo? Y nosotros dijimos, no nos interesa. Y a veces yo me pongo a pensar, wow, tendríamos cuántos millones. Pero la plata no sirve si no tenemos la bendición de Dios. Y no se negocia lo que Dios te da. Lo mismo me pasa a mí cuando me invitan a predicar en ocasiones, ahora no me preguntan, pero en ocasiones me decían, bueno, ¿y cuánto nos va a cobrar por venir a predicar usted? O sea que todos los que fueron ahí te cobraron, sí, me dicen, no,
Lo mío es gratis, no me venga a pagar porque no quiero saber nada con eso. Que en las últimas horas la iglesia está conmocionada por lo que ha sucedido con uno de los pastores más conocidos en defender la palabra de Dios frente a las falsas enseñanzas. Hablamos del pastor Steven Lawson, quien hace poco acaba de confesar que ha cometido un pecado de adulterio. Esto le ha ocasionado en las últimas horas que pierda todo lo que él hacía dentro del ministerio, ya que él era pastor de la iglesia Trinity en Dallas. Además de predicar en distintas iglesias en todo el mundo, ha sido también profesor en diversas instituciones educativas para formar predicadores, y también en la categoría de maestría en teología, como es el caso de la institución educativa del pastor John MacArthur. Pero a causa de este pecado, fue retirado de todas estas actividades del ministerio. Y luego de hacerse pública esta lamentable noticia, los cristianos están reaccionando de múltiples maneras a esta situación. Si bien, luego de confesar su pecado, él no realizó ninguna publicación, pero muchos han enviado sus reacciones a Steven Lawson y dijeron cosas como, por ejemplo, este creyente que dijo: mi corazón está roto. Estoy seguro de que la vergüenza que siente es mayor. Orando por él. Otra persona dijo: noticias absolutamente devastadoras hoy. Ligonier eliminó sus sermones. Muy triste. Otra persona dijo: a estas horas me recuerda el sermón del pastor Paul Washer, que dice que no hay grandes hombres de Dios, sino un gran Dios que usa hombres comunes. Otra persona llamada Mozilla dijo: Dr. Lawson, admiramos tu coraje para salir y hablar de tus defectos y errores. Nadie es perfecto. No entiendo lo que hago, por lo que quiero hacer, pero lo que aborrezco lo hago. Así hago lo que no quiero hacer. Y si hago lo que no quiero hacer, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Ya no soy yo quien lo hace, sino que es el pecado viviendo en mí. Romanos 7:15. Otra persona dijo: triste lo que le ha pasado a Steve Lawson, orando por su familia, también por las vidas y el ministerio que había afectado como resultado. Nunca piensas que estás por encima de caer. Otro dijo: orando por ti, mi hermano, para que Dios restaure tu vida, tu familia y tu ministerio en el nombre de Jesús. Otro dijo: todos nos quedamos cortos, arrepiéntete, vuelve a levantarte y sigue predicando. No dejes que el malvado te detenga, sigue corriendo tu carrera. Estaré orando por ti. Otro dijo: esto tiene que ser nuestra actitud, cristianos. Hermanos, si alguien está atrapado en cualquier transgresión, ustedes que son espirituales deberían restaurarlo en espíritu de gentileza. Mantén cuidado a ti mismo, soportar unos las cargas de otros y cumplir así la ley de Cristo. Otro dijo: elevando oraciones por ti y tu familia, que nuestro Dios misericordioso y amoroso te conceda arrepentimiento, perdón y restauración, como lo tiene con todos nosotros, hijos caprichosos de Él. Otro dijo: Dr. Lawson, sé que debería estar en retiro y disciplina ahora mismo, y no sé si tienes acceso a leer todo esto, pero te amamos y oramos de verdad por ti y tu familia. Bendigo a Dios por tu audacia para enfrentar tu pecado. Bendigo a Dios por tu audacia para afrontar sus consecuencias. Bendigo a Dios por tu audacia para enfrentar a tu familia. Y bendigo a Dios por tu ejemplo, aún en esta lamentable descalificación. Bendigo a Dios por tu confesión, especialmente porque soy de una zona donde los pastores siguen siendo mantenidos como pastores, sin importar los pecados que descalifican. Vengo de un lugar donde los hombres, incluso los cristianos, se toman estas cosas tan a la ligera. Otro dijo: por lo que tengo entendido, confesó su pecado a la iglesia y fue disciplinado, siendo encerrado de sus obligaciones, que en estos casos se espera que una iglesia lo haga así. El Dr. Lawson es un hombre de Dios. Creo que Dios te ayudará a pasar este momento difícil que él y su familia están enfrentando. Esto nos hace pensar en cómo todavía somos tan débiles, pecadores y fracasadores. Pero con la ayuda de Dios, podemos confesar nuestros pecados, arrepentirnos y volver al camino que siempre es Cristo. Oremos por nuestros pastores. Como vemos, muchos creyentes están manifestando sus palabras de consuelo y fortaleza en estos momentos difíciles que está atravesando Steven Lawson. Y causa de esto, muchos están preguntando qué va a pasar ahora con él. Gracias a Dios, los ancianos y líderes y amigos están exhortando a Lawson por el pecado cometido. En cuanto a la comunión, hay una fidelidad en la iglesia por levantar a las almas caídas, y oremos por ello. Y demos gracias porque muchos están aplicando este principio aquí. Pero una cosa que sí se está enfatizando es el tema del liderazgo. Debemos reconocer que el liderazgo en la iglesia no puede tomarse a la ligera. El requisito más importante de un líder de la iglesia es que sea irreprochable, pero es necesario que el obispo sea irreprensible
irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Es decir, el hombre que sirve en la iglesia debe ser irreprensible. No hay nada en su vida que pueda ser dicho en su contra, ya sea por el creyente, lo que disminuye su ejemplo, o por el incrédulo, lo que lo hace vulnerable a cualquier ataque malicioso en su contra, y por lo tanto, en contra de la iglesia del Señor Jesucristo que representa. Y Dios aquí nos muestra una lista maravillosa, y su intachabilidad se identifica en primer lugar por esta característica, que debe ser un hombre de una sola mujer. Ahora, la versión de la Reina Valera, incluso la versión inglesa antigua llamada King James, dicen casi lo mismo, el marido de una sola mujer, pero esa no es una traducción precisa del texto griego. Aquí utiliza la palabra ginoikos en el griego, que significa mujer, luego utiliza la palabra anel, que significa hombre, y luego dice, hombre de una sola mujer, y el énfasis está en la palabra una, un hombre de una sola mujer. Aquí el apóstol Pablo no está haciendo hincapié en el estado civil, no hay un artículo definido como él, está sin el artículo aún, hombre de una sola mujer, y la ausencia del artículo no enfatiza las circunstancias ni el estado civil, sino el carácter. Lo que el apóstol está diciendo aquí es que quiere hacer hincapié en el carácter. Comienza a hablar de la inocencia de este hombre con una declaración sobre su conducta moral y sexual. Y esto, el apóstol lo pone como primero en la lista por una razón. Y si vemos a lo largo de la historia, descubrimos que este aspecto de la vida de un hombre es el que más a menudo lo excluye del ministerio, más que cualquier otro asunto, que es la incapacidad de ser un hombre de una sola mujer. Y es por eso que está en primer lugar, porque es un asunto obvio de gran preocupación y una señal de carácter moral. Lo que eso significa es que el hombre está dedicado a una mujer en su corazón y en su mente. En aquel tiempo, el mal sexual estaba desenfrenado en Éfeso. Un escritor antiguo llamado Ovidio escribió un libro llamado El arte de amar. Y en ese libro él dijo, por ejemplo, solo los feos son leales. Eso nos da una pequeña idea del estándar sexual e inmoral de la época. Ellos decían patéticamente que la única razón por la que eres leal era porque eras feo y nadie te molestaría en absoluto. Esas personas de aquel tiempo vivían de la manera más inmoral que puedes imaginar. Tenían en su sociedad mujeres llamadas etarias que simplemente flotaban por ahí para dar favores a los hombres. Y luego los hombres usaban a las mujeres no ciudadanas para usarlas de igual forma en su actividad inmoral. Y luego tenían las llamadas concubinas. Y luego de esto estaba el divorcio, que era tan rampante y tan común, que leemos de un romano, por ejemplo, que tenía 27 esposas diferentes y solo una a la vez. Todo era un chiquero de inmoralidad. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, es decirle a Timoteo, una cosa que tendrás que hacer desde el principio, cuando pones a estos hombres en una posición de liderazgo, será dejar muy claro que son hombres de una sola mujer, porque ese es el estándar que Dios tolera en su iglesia, en términos de vida piadosa. Ese es un hombre que ama a una sola mujer, que desea una sola mujer, que piensa en una sola mujer, cuyo corazón está destinado solo a una sola mujer, y esa mujer es la esposa que Dios le ha dado. Este es un hombre que nunca sería traidor contra la esposa de su juventud, como lo expresó el profeta, no en un sentido legal de divorcio, ni en el sentido espiritual de faltar ese compromiso con ella en su propia mente o en su propio corazón. El Señor Jesucristo les dijo a los líderes judíos en Mateo 5, si miras a una mujer para codiciarla, cometes adulterio en tu corazón. Ese es el tipo de hombre que no es apto para el ministerio. El tipo de hombre que aunque está casado con una sola mujer, codicia a muchas otras mujeres. Pureza sexual en pensamiento, pureza en la conducta. Y como vemos, la razón por la que esto está en el primer lugar es porque es un problema muy grave. En la iglesia primitiva, quizás muy pocas personas no habrían tenido todo tipo de aventuras inmorales, pero cuando llegaron al Señor Jesucristo, desde entonces debían de vivir con pureza. Por eso esto es tan delicado para Dios. Y si lo pasamos por alto, o simplemente lo dejamos de lado, o lo encubrimos, o decimos, vamos a restaurar al hombre que faltó a su mujer, y lo traeremos de vuelta al ministerio diciendo, bueno, se ha arrepentido, y lo hemos perdonado, y ahora está de nuevo en el liderazgo de la iglesia, lo que acabamos de hacer es bajar el estándar de Dios. Y hemos dicho de este versículo, en realidad, no significa un hombre de una sola mujer, solo significa un hombre de una sola mujer la mayor parte del tiempo, pero no es la mayor parte del tiempo, sino todo el tiempo, y desobedecer a Dios es muy delicado.
Amamos a Steve Lawson. Ha sido un gran instrumento de edificación para muchísimos. Por eso oremos por él, para que Dios lo sane y restaure. Pero con respecto al liderazgo, muchos en el ministerio de la iglesia y los ancianos de la iglesia están optando por ser fieles a Dios en este tiempo con lo que ha sucedido con nuestro amado hermano. Por eso oremos y velemos para no caer en tentación. Y sigamos firmes a Dios, para que nos use de acuerdo a sus propósitos y seamos luz en este mundo lleno de oscuridad. Inicio de espacio publicitario. Paz y bendecida vida para todos. Soy Dr. Ángel Ramón Ferreira y junto a mi querida esposa Melanie y nuestros colaboradores te invitamos a escuchar nuestro programa radial titulado Clases Bíblicas Ferreira a través del Ministerio de Trabajo Somos de Ellos y El Salvador, todos los martes de 10 a 12 horas por La Predicadora 94.1 Tu Radio. También te invitamos a nuestra congregación general todos los domingos de 16 a 18 horas en el barrio El Mirador, calle Soldado Sosa 3506, entre Ortega y Cine, a 2 cuadras de Ruta 3 por Tres Cruces. Para mayor información, comunícate con nosotros al 11 31 56 60 76. Y como siempre os digo, queridos hermanos, ¿están preparados para más? El Ministerio Incomparable te invita a la campaña evangelística Cristo Salva. Cristo Salva. En donde estaremos alabando el nombre del Señor, orando por los enfermos y las necesidades, y sobre todo, llevando el mensaje de buenas noticias de salvación y esperanza para todas las familias. Los días 27, 28 y 29 de septiembre, a partir de las 19 horas. ¿En dónde? En la Plaza Sagrado Corazones, entre Las Magnolias y Jacarandá, barrio 22 de enero, Ciudad Evita. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Isaías 59:1. Dios te bendiga. Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida, con cielos en armonía, a ti adoramos. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. Te invitamos a escuchar Revolución Juvenil Marcando Huellas, todos los martes de 13 a 15 horas. Un programa donde compartiremos reflexiones, alabanzas y adoraciones, con la conducción de la hermana Adriana y el evangelista Ariel Tula. No te lo pierdas, cada martes de 13 a 15 horas. Revolución Juvenil Marcando Huellas. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Todos los viernes, Vigilia Radial en La Predicadora. Desde las 23 horas y hasta las 3 de la madrugada, estaremos intercediendo por todas las necesidades, compartiendo palabra de Dios y testimonios, junto al programa Jehová es mi guerrero, conducido por los siervos Rubén y Mari Barrios. No te olvides, todos los viernes, a partir de las 23 horas, Vigilia Radial por tu radio, La Predicadora. Hola, bendiciones. Soy Elías Escubilla y quiero invitarte a escuchar Evangelio Eterno. Evangelio Eterno. Todos los jueves de 15 a 17 horas por FM 94.1 La Predicadora. Dios te bendiga. Nací para este tiempo porque es poder de Dios.
invitamos a escuchar todos los viernes de 16 a 17 horas el programa El Sembrador. No desanimes en el sembrar. Con la conducción de Alejandra Jaime, presentando sus canciones que Dios le dio y compartiendo palabra de Dios. Y la semilla planta será. No te lo pierdas. Todos los viernes de 16 a 17 horas, escucha El Sembrador, un programa que será de bendición para tu vida. Haz buenas obras y así verás, tú verás la gran victoria que Él te dará. Porque sabemos lo que te gusta. Tenemos los mejores menús para vos. Pizzas redondas o por medio metro, empanadas de carne cortadas a cuchillo, salchipapas, milanesas, sándwich completos, pastas. Nosotros somos Alma Brutian, comidas caseras. Atendemos de lunes a sábados de 10:30 a 15 horas, de 18:30 a 23:30 horas. Y los domingos también, de 18:30 a 0 horas. Estamos en Maciel, 1559, entre Casares y Azurduy. Para pedidos, 11 6601 8589. Y no cocines más. Probá nuestras comidas. Alma Brutian, lo más rico para vos. Hola, soy Eli Moyano, locutora nacional, y te quiero invitar a los talleres de radio y locución que vamos a estar realizando en La Predicadora. La primera clase será el sábado 5 de octubre a las 10 de la mañana. Si te gusta la radio, no te pierdas esta oportunidad para aprender. Para más información, envíanos un WhatsApp al 11 67 81 19 39. Desde La Matanza, provincia de Buenos Aires, transmite La Predicadora 94.1 MHz. 20 años en el aire. Fin de espacio publicitario. Gloria al nombre del Señor. Bien, esta es la segunda hora y la segunda hora es de la verdad en 30 minutos, así que vamos a ir a la verdad en 30 minutos. ¿Sí? Hoy quisiera hablar de algo que no sé qué título ponerle, sí, porque puedo hablar de fidelidad e infidelidad, puedo hablar de amistad y de falso amigo, porque eso pasa en la vida, ¿no? Y en esta ocasión es David, quiero hablar de David. David fue de todo y dentro de eso también fue un mal amigo. Y la Biblia dice así en 2 Samuel capítulo 11, en el verso 6, dice: entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. O sea, David lo sabía todo. Sí tuvo Joab con él y le había contado. ¿Por qué le preguntó eso? Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. O sea, David no solo quería que Urías vaya a la casa a lavarse los pies y esté con la esposa, sino que también le mandó presentes. No sabíamos para quién, si era para Urías o era para Besabed, pero bueno. El verso 9 dice: mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo a David: Urías, ¿no has venido de camino? Y le pregunta: ¿por qué pues no descendiste a tu casa? El interés de David para que vaya a la casa. Todos sabemos el trasfondo anterior. David vio a Besabed, la mandó llamar, se acostó con ella, la dejó embarazada y automáticamente quería echarle la culpa a alguien. El ser humano es así, ¿verdad? El ser humano es... Dios le dijo a Adán: Adán, ¿qué hiciste, Adán? Y le dice: la que me diste por mujer. Y la mujer le dice: Adeva, ¿qué hiciste? La serpiente. Y le pregunta a la serpiente: ¿serpiente qué hiciste? Y dice David, dice: que vivo, yo no tengo a quien culpar. Pero el ser humano es una máquina de querer echarle la culpa a los otros de las cosas que le pasan. Y David tenía
esa premura de que Uría baje a la casa, de que comparta con la esposa una noche para sacarse el problema de encima, para que no digan que era él. Ahora qué triste, ¿no? Porque la Biblia dice que él era un hombre de Dios. Yo siempre pienso para mí esto, ¿no? Dice la Biblia que David estaba en la terraza paseando, que dicen que no fue la guerra y por eso había codiciado a Betsabé, pero no lo habrá hecho una sola vez, porque uno por mirar una sola vez algo no codicia, ni tiene anhelo, ni desea. Cuando la Biblia dice que Eva miró el fruto y era codiciable, Eva no pasó por primera vez ahí. Pasó muchas veces y de a poquito iba abriendo el ojo y mirándolo. Porque uno no codicia una cosa de un momento para el otro, sino cuando observa, mira, ve los detalles, lo que es como es. O sea, el corazón, la mente no comienza a aceptar y el corazón comienza a cargarse. O sea, que cuando Eva ya tomó el fruto, ya estaba todo directamente, el diablo había logrado su objetivo. Y cuando David mandó llamar a Betsabé para caer con ella en pecado, ya hace rato que David la codiciaba, la deseaba, y me imagino que hasta soñaba con ella. Pero el problema era esto: David y Uría se conocían de años, habían pasado malos momentos juntos, habían pasado necesidades juntos, habían peleado juntos. Ellos compartieron momentos muy gratos y momentos tristes. Estuvieron juntos en periodos oscuros y tristes. Cuando, por ejemplo, Saúl lo perseguía a David y tenían que esconderse, hasta incluso cuando David se fue a esconder con los filisteos. No eran cualquier cosa, no era un soldado común y silvestre tampoco. Era uno de los que tenía David, que era extraordinario. David siempre se rodeó de hombres extraordinarios. Después tenemos los 3 valientes de David, que también eran hombres extraordinarios, hicieron proezas únicas. Uría era uno de ellos, y no era cualquiera. Imagínense una amistad de años que se cultiva en medio de la necesidad, de la pobreza, de las alegrías, de las tristezas, de las situaciones, de las circunstancias. Y yo a veces pienso, wow, y pensar que David estuvo en el casamiento de Urías cuando se casó con Betsabé. ¿Y cómo uno logra, después de tantos años, y de tener a alguien que verdaderamente es un hombre que peleaba por el rey, porque de eso se trataba? Iban a batallar por el rey y daban su vida por él. ¿Cómo es posible que esa amistad, que esa honestidad, ¿no?, que ese compañerismo, que ese afecto, que ese cariño, que ese amor, después de haber pasado tantas circunstancias juntos y seguir firmes ahí en el servicio a Dios, porque eso era lo que importaba? Él conoció a David cuando no era nadie y le seguía sirviendo cuando era rey. Mire todas las etapas que habrán pasado juntos. ¿Y cómo es posible que este hombre llamado David, conforme al supuesto corazón de Dios, conforme, supuesto, el corazón, que no, jamás voy a creer que Dios piensa eso, que Dios codicia para tener a otra mujer ajena y para adulterar con ella? Eso es ilógico. Que David podía llegar a interpretar el corazón de Dios es otra cosa, pero que tenía el corazón de Dios no dudo mucho. Y sin embargo, ese hombre cometió ese grave error, fatídico. Y no solo eso, el pecado ciega a la gente. La Biblia dice bien claro que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa, sino el hijo. Y cuando el pecado te esclaviza lo que vos estás haciendo, llega un momento que vos perdés la visión de todo. El pecado sexual de David le borroneó toda la historia que tenía con Urías, todas las alegrías, todos los momentos que habían pasado, le borró la amistad, le borró la lealtad como amigo, como rey, como hombre de Dios, en un plumazo. Por eso que a veces se pregunta, ¿pero cómo es posible que ese hombre haya hecho eso si estaba lo más bien hacer? Mentira, lo venía pensando hace rato. Nadie desciende, escuche bien, nadie desciende de Jerusalén a Jericó de un día para el otro. Acuérdense que Jesús dijo que había un hombre que descendía, no, nadie desciende de la presencia de Dios al sistema del mundo, a su costumbre, a sus maldades de un día para el otro. Uno viene en caída automáticamente, paso a paso, y para terminar de caer en lo que uno sabía que está mal, pero sin embargo, una vez que vos concediste que eso está bueno, una vez que te convenciste, porque el diablo te puede influenciar, pero al fin y al cabo el que decide sos vos. David nunca le dijo a Dios, no fue el diablo que me tentó y que me dijo, mirá qué linda que está Betsabé, traela, vos el rey, te voy a obedecer y vení a acostarte con ella. Nunca, no existe nada de eso, es una mentira.
Dejen de orar por la mentira de los espíritus de adulterio, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice, manifiestas son la obra de la carne, y una de ellas es el adulterio. La carne. Si vos estás en la carne, no estás en el espíritu. Y si estás en el espíritu, no puedes estar en la carne, porque las cosas se contradicen, se chocan, no pueden. Pero hay muchos ministros que viven en la carne. Y como ya el pecado lo cegó y quería a toda costa quedarse con la mujer, como no logró, mira hasta lo que llegó a hacer con el pobre Urías. Urías le respondió, ¿no? Cuando David le dijo, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Oye, ¿por qué tenías que haber ido a tu casa? Tenías que haber ido a compartir con tu Señor. ¿Por qué no hiciste eso? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá está bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y dice, ¿y había yo de entrar en mi casa para comer, beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. ¡Wow! Honestidad al 100%, lealtad al 100% y sentido común al 100%. ¿Qué contraste? Urías conservó todos los valores. David ya no tenía ninguno. Eso pasa en la vida ministerial. Ha pasado a lo largo de estos 40 años. Han caído y no han reconocido su pecado, sino que lo han ocultado, y cuando lo han descubierto, lo han negado. Es triste, pero siempre pasa con la gente que es fiel, que es honesta, que es honrada. Yo publico un flyer siempre que dice que la traición nunca proviene de un enemigo, y eso es lo que más duele, porque nunca viene de un enemigo, siempre viene de alguien que vos considerás que es tu amigo, tu amiga, y que es un verdadero cristiano. David, por ejemplo, Urías nunca va a pensar que David, el rey de Israel, iba a hacer de tal cosa. Ni se le cruzaba. ¿Sabe por qué? Porque si usted no hace malandradas, no va a pensar que el otro le va a hacer malandradas. Si usted no roba, ¿por qué tiene que pensar que los otros le van a robar? Eso es lo lógico. La mayoría de los supuestos dueños de empresa ponen cámara hasta en el baño a los empleados porque eso le están robando el sueldo y un montón de cosas. Porque si no lo harían, no tendrían por qué estar haciendo esas cosas. Y la ley de la vida nos enseña eso, que nadie va a ser burlado, todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Pero si usted obra honestamente, honradamente, no tiene por qué andar encubriéndose de nada, ni tiene por qué andar pensando que el otro le va a hacer mal. En la vida matrimonial siempre existe algo, porque si no, no es una vida matrimonial. Y ese algo se llama confianza. Si no existe confianza, no te casé, no vivas juntos, no hagas lío. La confianza es la que domina todo. Y hoy en día a veces me causa mucha tristeza. He supuesto a parejas que bajan en sus celulares, por ejemplo, con la ubicación, ¿no? Y tiene el celular, ella tiene el celular de su marido en su celular para ver dónde el marido va, si es verdad que va a trabajar, si no, y él tiene el de ella para ver si ella de verdad anda haciendo cosas. ¿Y la confianza? Es una vergüenza lo que están haciendo en esta época. Bien. La cuestión que David dijo, no, Urías no puede ser, no entendió lo que yo quería, ¿qué pasa con la mujer? No entendió, no, pero no es momento de ser tan leal, de ser tan ecuánime, no es momento de tener sentido común. Bueno, y David dijo a Urías, quédate aquí hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Qué desastre, el rey David cegado por su pecado de adulterio, embriagó a Urías, y dice, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Acá entra bien el dicho ese que Urías, ni borracho, iba a ir a la casa, mientras el arca de Dios estaba ahí en la tienda, y mientras sus amigos y Joab, de eso estaban al frente de la batalla, dando su vida. Acá cabe bien la frase, ni borracho me vas a convencer, David. Ahora qué triste, ¿no? Porque dice que venida en la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Aquí nos demuestra que ya no tenía escrúpulo el rey David. Usó de correo a Urías. Pero Urías confiaba tanto en David, que en ningún momento se percató y dijo, bueno, voy a leer la carta a ver qué dice David o algo por el estilo. No, él seguía confiando en su amigo David. Sé como muchos de nosotros confiamos en muchas personas, en parientes, en familiares que siempre estuvimos ayudándolos, tendiéndole la mano moral, espiritual y económicamente, y que jamás pensaron que no iban a traicionar, y terminaron traicionándonos. Urías ni pensaba que David ya había hecho todas esas cosas. ¿Sabe uno cuando tiene una imagen de alguien, cuando lo idealiza, se cree que nunca va a hacer nada malo?
Y mucha gente idealiza, por ejemplo, al de la iglesia La Luz del Mundo. Oh, Jonás Joaquín era lo más grande, él era Jesucristo, él ya no era Jonás Joaquín, era Jesucristo, era lo más sublime, lo más grande, le cantaban canciones a él. Y nadie de ellos decía que él era un malandra, que se estaba acostando con la chica de 17 años, que la estaba violando, que estaba haciendo pornografía. Nadie pensaba, no. Hasta el día de hoy sus secuaces que lo idolatran dicen que todo eso es una trampa del diablo. Wow, 16 años condenado, una trampa del diablo. Y confesó 4, ¿y todos los que no confesó? ¿Y el abuelo? ¿Y el padre? ¿Sabe? No se puede idealizar a una persona, no importa quién sea. Usted puede admirarla y respetarla. La Biblia dice, al que honra, honra, al que respeto, respeto. De ahí más, idealizarla, olvídese. Pero estamos en este momento donde la mayoría de las personas idealiza a aquel que lo maneja, sea apóstol, profeta, pastora, lo que sea, defiende lo indefendible. Y cuando lo están engañando, le están mintiendo y se lo están llevando para el infierno. Así que mira, David dijo, tengo que inventarme otra cosa. No pude con Urías, no pude convencerlo que vaya a la casa y acostarse con la mujer. Tengo que inventarme otra cosa. Y me imagino que no oró a Dios, no habrá dicho, Señor, ¿qué puedo hacer para matar a Urías? No, Dios no contesta esas oraciones. Es más, en ese momento la comunicación con Dios estaba cortada. El Espíritu Santo se retiró del rey David porque no puede estar en un cuerpo adúltero. O sea que todo lo que David hacía lo estaba haciendo en la carne. Era su carne el que le reclamaba que haga esas cosas. Y dijo, bueno, voy a escribir una carta a Joab. Se lo voy a mandar por Urías. Y ahí terminaba el asunto. Y dice, y escribió la carta diciendo, mire lo que escribió el rey David, ¿no? Un hombre de Dios. Dice, y escribió en la carta diciendo, pon a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Oh, qué amor al prójimo. Qué amor que tenía, qué bárbaro. ¿A dónde podés caer en tan solo días de la presencia de Dios? Podés caer de Jerusalén de un toque cuando pasa esto. Desearle la muerte a alguien que te respetaba, que te honraba, que para él era algo grandioso, lo máximo, que venía con vos de años, siéndote fiel, siéndote honesto, jamás causándote problemas. Y de un día para el otro, por querer quedarte con la mujer, tenía razón Juan el Bautista cuando vino Herodes a que lo bautice, ¿no? Hombre de Dios extraordinario, se llama Juan el Bautista, que no tenemos muchos Juan el Bautista en la realidad de hoy. Todos aceptan a los adúlteros, es más, los pastores son más adúlteros que dirigen la iglesia, hay muchos que dirigen la iglesia hasta el día de hoy, ¿eh? Jamás se dejaron y renunciaron. Sin embargo, acá era para matarlo directamente. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia, ¿no? Y David no se iba a llevar de arriba. Uno siempre piensa que uno tiene que ser fiel a las cosas, tiene que ser fiel a Dios, tiene que ser fiel a los hermanos, tiene que ser fiel a los hijos, tiene que ser fiel a la familia. Ser fiel a veces lleva tiempo y cuesta, pero la pregunta es del otro lado, ¿nos están siendo fieles? ¿Están siendo leales? Hoy en día la familia, que es el centro de ataque del diablo, está atravesando muy malos momentos. Y dentro del sistema eclesiástico, en lugar de ayudarlos y cooperar con ellos para que puedan de verdad solucionar sus problemas y vivir como familia, directamente los están destruyendo. Porque así como David deseó la muerte de Urías para quedarse con Betsabé, hay muchos ministros que desean la destrucción familiar porque están separándolos. Si aquel tu hermano, tu fulano, eso es un mundano, no lo vas a visitar. Si el otro abandonó la iglesia, tampoco traste más con él. Y se creen que así van a ganarlos para Cristo. Y se creen que así algún día van a hacer salvo. Y se creen que así algún día van a entrar al cielo. La familia es lo más sagrado que Dios nos ha dado. Recién charlábamos acá con la hermana sobre los hijos y que uno tiene que amar a los hijos siempre, que los hijos van a seguir siendo hijos, hagan lo que haga, así como para Dios somos sus hijos, hagamos lo que hagamos. Y esto me recuerda, mira, la gran misericordia que tenía Dios y que tiene, ¿no? Conocí a una persona que fue un hombre de Dios extraordinario, predicador, joven, predicamos juntos muchas veces en algunos lugares, y que un día por circunstancia que nunca me enteré, desapareció, se fue. Y para colmo se fue al otro lado, se enamoró de una joven que resulta que era bruja y se fue a convivir con ella. Yo preparó un día para que lo encontrara y lo vi tan mal. Y él me dice, mirá José, yo no creo que pueda volver a Cristo de nuevo porque yo ya hice esto, hice aquello, hice todo. No creo que el Señor ya me perdone, me decía. Como si Dios no tiene poder para perdonarte.
yo le decía, vos sos un hijo de Dios, Dios te había comprado con su sangre, te redimió, fuiste usado por él. ¿Y en dónde andás? Y me dice, estoy en la oscuridad. Salí de la luz de Cristo y ahora vivo en la oscuridad. Mi señora es una bruja. Le digo, te propongo algo, yo voy a estar orando por vos, pero haceme un solo favor, esta noche quiero que te arrodilles y ores. Y pregúntale, Señor, ¿dónde estás? ¿Te animás a hacerlo? Dice, bueno. Y esa noche se acordó lo que le dije, se arrodilló en ese cuarto y dijo, Señor, dime dónde estás. Yo estoy aquí en la oscuridad, en las tinieblas. ¿Y tú dónde? Y dice que de pronto es como que algo apareció a su lado y le dijo, yo estoy aquí al lado tuyo, en la oscuridad, para sacarte en el momento que tú renuncies de eso. O sea, nunca te abandoné. Y yo digo, wow, es verdad. Porque la Biblia que dice que si nuestro trono estaría en el cielo, Dios llega ahí, si está debajo de la tierra, llega ahí, si está en lo profundo del mar, ¿a dónde huiremos de la presencia de Dios? Este es el amor de Dios, no importa dónde vayamos, si somos sus hijos, si fuimos comprados como ese gran precio, y si de verdad Dios tiene propósito, Dios nos va a volver a traer de ese lugar. Y eso lo conmovió tanto, ya terminó yéndose de todos esos lugares. Hoy por hoy sigue predicando el Evangelio. Gloria a Dios. La bruja ahora es cristiana, ora, clama. Pero hay algo que a él lo conmovió y que a mí también, fue que en esa oscuridad inmensa de lo que es la tiniebla de la brujería y eso en el que él estaba metido, el Señor le dijo, estoy contigo, nunca te dejé para ayudarte a salir cuando tú lo decidas. ¡Wow! O sea que no hay pecado que Dios no perdone, no hay corazón que Dios no acepte, y no importa las circunstancias, Dios siempre está apto para redimirnos de nuevo. Seguimos con David. Logró su objetivo, mató a Urías, listo, ya está libre la mujer. Venga para casa, quedó embarazada, tuvo un hijo, y Dios le dijo a David, ese hijo no me es grato ante tus ojos. Pero David, como conocía el arma poderosa del ayuno y la oración, dice la Biblia, se encerró a ayunar y orar, se tiró boca abajo en una habitación, y tuvo 7 días y 7 noches clamando a Dios por ese hijo. Y el 7º día el hijo partió. David entendió que él ya no podía más, porque en la voluntad de Dios él no puede influir. Por lo tanto se levantó, se lavó la cara, dice la Biblia, se sentó con los ancianos y comenzó a comer, y dijo una frase célebre, dijo, no lo pude traer a mí, o sea, no logré que Dios me lo dejara vivo, pero sí puedo ir a él. Entendió que tenía que prepararse, entendió que tenía que cambiar su vida, su concepto, si algún día quería verlo. Y eso es grandioso, poder arrepentirte a lo sumo delante de Dios. Y no se lo llevó tan fácil, porque Dios le dijo que a causa de ese pecado, los enemigos de él serían sus hijos. Pero Dios tenía preparado otra cosa para David. Durante un año, dice la Biblia que David no habló con Dios, no trató con él, porque es verdad, el pecado te aleja de Dios. O el pecado te aleja de Dios, o la Biblia te aleja del pecado, una de las dos. Y pasó así, en el capítulo 2 dice, Jehová envió a Natán a David, y vinieron a él. Le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Y ahí escuche la reacción de David. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Y yo siempre admiro a Dios la enorme sabiduría que tuvo para enfrentar a David con su pecado. Porque Natán ahí le abrió la puerta de par en par a David para decirle lo que dice lo siguiente, gloria al nombre del Señor. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Y así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno, además de ti la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. Y aclara, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo mataste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. No hay un solo detalle que Dios no haya sabido
y que en este momento se lo acaba de decir a David. Somos rápidos para juzgar, ¿eh? David, un hombre, tomó la vajita y ¿qué hacemos? Y David, vive Jehová, hay que matarlo. Él mismo se sentenció. Él era digno de muerte. Tengamos cuidado, porque todo lo que sembremos vamos a cosechar. Y lamentablemente en estos últimos tiempos, sí, es verdad, tenemos muchos pastores, hombres de Dios que han caído en pecado. Los hombres de Dios hay que orar por ellos, hay que ayudarlos, hay que buscar la manera de restaurarlos por los hombres de Dios. Pero algunos que son payasos, no tenemos que orar por eso, porque en líneas generales se han burlado siempre del Evangelio y han hecho lo que se les dio la gana. Pero oremos por los grandes hombres de Dios, oremos por Steve Larson y otras personas, sí, que son dignos de que es un soldado herido. Y un soldado herido tenemos que ir a socorrerlo, tenemos que ir a ayudarlo, tenemos que buscar la manera de restaurarlo. Época pasada el legalismo de cuarta los condenaba directamente a muerte, les pisaba la cabeza y les pagaba un tiro para terminar de matarlos. Volvamos a tener misericordia, como Dios tiene misericordia con nosotros. De otra manera no seremos cristianos. Así que tengamos cuidado, amemos al prójimo, pero tengamos cuidado con lo que hacemos. Si somos fieles, seamos fieles en todas circunstancias. No olvidemos lo que han hecho por nosotros. El pecado casualmente sexual es el que más problema causa, es el que más divide, es el que más destruye. Tengamos cuidado con eso. Oremos mucho. Que Dios nos dé el poder para que nuestra vida pueda ser gobernada por el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo es poder, ¿no? Y es dominio propio. Entonces, si un verdadero hombre de Dios no tiene dominio propio, no tiene poder del Espíritu Santo. Así que recuerden, seamos fieles como Urias hasta el fin, aunque le costó la vida injustamente, como así le costó la vida injustamente a Jesucristo. Candela, vamos a una alabanza. Seguimos en Exponiendo la Palabra, 100% de la palabra, sin agregarle, sin quitarle. Saludamos a Marcela, que dice muy buen programa, Dios lo bendiga, hermano, abrazo, pastor y Noemí. Nos vemos en la reunión, tenemos reunión, ¿verdad, no, hoy, Noemí? Sí, tenemos reunión a las 4 de la tarde ahí en Ipela, al 925 en Isidro Casanova. Así que si quiere venir a compartir con nosotros, puede estar haciéndolo. Hoy tenemos Santa Cena, ¿no? Ay. Porque claro, no se dijo. Del sábado pasado lo habíamos dicho, pero todavía tenemos Santa Cena. Bueno. Yo ya traje algunas cosas, la hermana Marcela está haciendo el pan, que siempre lo hace riquísimo. Saludamos a Castillo, que nos está escuchando. Hola Castillo, Dios te bendiga, eres el anfitrión, es el que nos recibe en su hogar. A Ricardo, gloria al Señor. Ricardo y Alicia. Alicia y Luis. Saludamos a Kiara también, que es la nieta de esa. También, ¿sí? Bueno, que Dios me la bendiga, a la jovencita. Y a todos los hermanos que de alguna u otra manera siempre están presentes. Estamos orando por mi Mateo, que ayer estaba muy congestionado. Él cumplió año el jueves, fue sus 21 años, y damos gracias a Dios por los 21 años de mi Mateo, sí, el último bebotón, se lo llamo porque es el último, ¿no? Y va a ser el bebotón del Padre siempre, así como nadie es la nena para toda la vida. También. Así que un beso grande, y un beso grande a Rocío, a su novia, que ella nos hizo la torta, guau, riquísimo. Y al Rocío. Bebé, al Donato. Donato ya supera todo. No, Donato es una belleza, él ya cada vez que llego a la casa, ahí ya sabe, me escucha mi voz y empieza, serio, y me hablan inglés, pero hablamos nosotros. Qué bueno. Esa es la belleza de tener nietos, ¿no? Así que damos gracias a Dios por el Eros también, el Eros Fabundi, el bebotón de mi Jesús también, nada más que el Eros tiene 1 año y 8 meses, en diciembre cumple... No, 1 año y 10 meses, en diciembre va a cumplir casualmente 2 años. ¿Cómo ha crecido? Tremendo. Ellos crecen y nosotros. Crece la familia. Claro, se agranda cada vez, cada año un nuevo miembro. Ellos contentos porque cumplen año, pero yo me miro y digo, wow, pero yo también tengo 1 año más, así que no jodan. Hasta ahí nomás, ya no tiene que decir más cuando cumple año. Bien, hermana, todo suyo, comparta lo que quiera, lo que trajo para la gloria de Dios. Bueno, gloria al Señor, voy a estar compartiendo la palabra en Apocalipsis 22, gloria al Señor, versículo 7, después tomaré el versículo 12, más bien el 11, el 12, el 14. Así que bueno, del capítulo 22, bueno, vamos a tomar varios versículos. Dice la palabra, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo al Señor que toque a través de su palabra que es fiel, es verdadera, y que no vuelva vacía, sino que toque a aquellos que están escuchando para gloria, honra y alabanza del Señor.
Así que leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice, la venida de Cristo está cerca. Versículo 7. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Guardar la palabra es atesorarla en la mente, en el corazón. Ya tenemos escrita la palabra en nuestro corazón y no ser esos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, porque este es el libro que escribió Juan, el último libro, ¿no?, de la vida, que es lo que Dios le envió, ¿no?, para que él escriba. Y en el versículo 12 dice, he aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Gloria al Señor, porque hay un galardón, hay una corona incorruptible de vida que tenemos por delante, y el Señor dice que recompensará a cada uno según sea su obra. O sea que no tenemos que estar adormilados ni sentados, sino que tenemos que estar dando fruto, como dice la palabra en la vid verdadera, en San Juan 15, que el Señor, a través de esos frutos que vamos dando, Él nos va limpiando más todavía para que demos mucho más fruto todavía. Pero me salté al versículo 11 y este es muy importante. Dice la palabra, como cada versículo más, esta parte de Apocalipsis. El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía más. Gloria al Señor. Quiere decir que de cualquier manera no vamos a entrar a ese reino celestial, porque el Señor lo dice en su palabra. Dice el 14, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados los que lavan su ropa y pueden tener derecho al árbol de la vida. Bienaventurados aquellos que se van santificando a través de la palabra, que va limpiando a través del Señor, de su Espíritu, cuando toca nuestras vidas, cuando realmente escuchamos y somos hacedores de esa palabra que estamos escuchando. Gloria al Señor. Entonces somos bienaventurados. Pero dice aquí, en el versículo 15, mas los perros estarán fuera. Y los perros no es la mascota común. Vio lo que dice, es un simbolismo de lo que es el perro, porque el perro puede estar comiendo, va, vomita y después vuelve al vómito, vuelve a lo mismo. Si usted es una nueva criatura, si somos nueva criatura, no vamos a seguir practicando las obras que antes de arrepentirnos genuinamente, de volvernos a Dios de todo corazón, para ser esa nueva criatura. No el viejo hombre, la vieja mujer con sus mañas, sino una nueva criatura, ese nuevo nacimiento. Porque dice, mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Gloria al Señor. Sabemos, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Tenemos que ser practicantes de la palabra, gloria al Señor. Sabemos, como dice la palabra aquí, dice 3 veces, vengo pronto. Y tenemos que estar apercibidos, preparados, en comunión con Dios. Y la palabra santidad significa apartarnos de todo lo malo, de todo aquello que sabemos que es estorbo delante de la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo va guiando nuestra vida a toda verdad, a toda justicia, a toda obediencia. Gloria al Señor. Y tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y no vamos a estar practicando las obras del maligno si somos de Dios. Sabemos, no somos perfectos. Muchas veces se comete pecado
y nosotros cada día seguro que nos tenemos que arrepentir de algo que no estuvo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero no tenemos que ser practicantes del pecado, porque el practicante del pecado, como decía el pastor, esclavo del pecado es. Tenemos que salirnos de esa vana manera de vivir. ¿Por qué? Porque ya el Señor viene pronto, como dice su palabra, y si no estamos preparados a dónde vamos a ir, si no estamos realmente en comunión con Dios o viviendo una vida que a Dios le agrade. En ese vengo pronto tenemos que tener realmente puesta nuestra meta, nuestra mirada. Había 10 vírgenes, las 10 eran virgen, pero 5 eran prudentes y 5 insensatas. Y cuando vino el esposo, la que eran insensatas, la que no tenían el aceite, que es la unción del santo, se quedaron. Golpearon las puertas, pero ya las puertas estaban cerradas. Esto quiere decir que, como dice la palabra, que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Así que gloria al Señor, que el Señor nos haga ver a través de su palabra y sentir a través de su Espíritu Santo que tenemos que tener cuidado con esta salvación tan grande que hemos recibido, que la tenemos que cuidar con temor y con temblor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Me quedé con una frase que dice: malos perros estarán fuera. Y usted vio que Jeremías habla de esos perros comilones, insaciables, pero hablan de los pastores. Son pastores comilones, no les trata de perros insaciables, solamente busca el beneficio de su oveja. Qué triste, ¿no? Sacarle la lana, como quien dice, solamente, y no le importa el alma, gloria al Señor. Pero cuando damos una palabra, es palabra porque hay amor, hay misericordia en nosotros, que primeramente la palabra toca para nosotros, no queriendo que nadie se pierda. Por eso también es la tarea, ¿no?, del hospital, de tener conciencia que así como quiero mi salvación, también la quiero para todos aquellos que puedan recibir a través de una palabra que podamos llevar en lo que sea, haciendo cuando vamos a hacer un mandado, en todo momento, que no queremos que nadie se pierda, porque el Señor Jesucristo lo amamos y Él no quiere que nadie se pierda, pero no de cualquier manera, sino que tenemos que ver cómo estamos caminando, que caminemos con los 2 pies en el camino, no con uno fuera del camino, porque ya estamos en la etapa final. El Señor Jesucristo viene pronto. Después dice los hechiceros. Uno se pone a pensar, ¿cómo va a haber hechiceros dentro de la congregación? Sin embargo, hoy practican hechicería dentro de las congregaciones. Sí. Tenemos a Namende, una de las grandes brujas, que ella dice que los billetes hablan. ¿Me entiende? Sí. Y después hay congregaciones que ponen una sábana y agarran sal y la tiran a la sábana y digan: vengan y pongan acá su dinero, que nosotros vamos a purificar su economía. Eso es hechicería. Hay muchas cosas que Dios no tiene nada que ver. La hechicería ha entrado dentro del sistema eclesiástico hace casi 25 años. Y en lugar de darse cuenta y reprender y echarlo fuera, muchas de ellas están contentas. ¿Entiendes? O sea que Dios no se equivoca cuando dice... Dios no se equivoca cuando dice los hechiceros. No está hablando solo de los hechiceros que de verdad trabajan para el diablo. Están hablando de los llamados cristianos dentro del sistema eclesiástico que practican la misma cosa. Y después dice los fornicarios. David fue un fornicario. Y así como él, miles y miles. Y yo el otro día preguntaba: ¿hace cuánto que no predican mensajes sobre la fornicación? Bueno, gloria al Señor. Justamente como decía usted, pastor, esa palabra, yo elegí, ¿no?, 1 Corintios 6, 9. Para que hablemos de esa palabra, porque esa palabra no se habla todo lo bonito, todo lo lindo, pero si no tomamos esa palabra, ¿dónde va a ir nuestra alma cuando nosotros partamos de esta tierra? Si nadie la habla, se está acallada esa palabra. Es que hay muchas cosas que no se predican porque no les conviene. Porque, por ejemplo, nosotros no queremos que la gente nos siga, queremos que sigan a Cristo. Amén. Nosotros predicamos a Cristo, a mí no me interesa que me sigan, porque yo no salvo a nadie, ni sano a nadie, ni soy nadie. Pero sí que sigas a Cristo. Entonces te tenemos que predicar, como decía Pablo, todo el consejo de Dios. Amén. No una parte. Si yo te predico una parte es porque me estoy acomodando y estoy queriéndote enganchar para que venga. Eso es lo que hacen. ¿Cuánta gente ya no predica más? Ni de la fornicación, ni del adulterio, ni siquiera predica del infierno, del arrepentimiento. No predican. Hay mucha gente que no predican sobre nada.
¿Se da cuenta? Porque ahí tiene, Sonosten es uno de los más mentirosos, más grandes de todo el planeta Tierra. Él no predica sobre el infierno, sobre el arrepentimiento y muchas cosas porque dice que es ofensivo. En realidad es un ignorante bíblico de primera. Ese está considerado uno de los supuestos pastores más ignorantes del planeta Tierra. Y así como él, unos cuantos más. Y tiene bestseller a montones. Y que ignorantes siguen a ignorantes. ¿Me entiendes? Porque no se sienten cómodos cuando vienen a una exposición bíblica 100%, no se sienten cómodos. No, esto no, es mucha palabra, me empalaga, no. Ha pasado, miren, reuniones que me han invitado para ir a predicarles, y el supuesto ministro, como nunca les predicaron el 100% de la palabra, y jamás le enseñaron a discernirlo entre lo bueno y lo malo, de última muchos se levantaban y se iban. Porque es la vida que viven, una vida light. Por ejemplo, si usted me invita a comer una sopa garrón, yo voy porque nací comiendo sopa de garrón y esas cosas espectaculares. Pero si usted me dice vamos a comer caviar, a mí no me gusta el caviar, o sea que no cuente conmigo. Y lo mismo pasa en la vida espiritual. Hay algunos que están acostumbrados a tomar leche con pan y de pronto se encuentran con un menú robusto y no les gusta porque no quieren conocer la verdad, no quieren ser libres, quieren seguir siendo esclavos. Después dice los homicidas, aquellos que constantemente maltratan a la gente, los tratan despectivamente, no le dan lugar, ¿me entiende? Y dice, no, aquel, se van de las congregaciones de eso porque descubrieron lo que ellos hacían y dice, no, con aquel no te junte. ¿Qué más dice? Los idólatras. ¿Idólatras de qué serán? ¿De los hombres? Porque la idolatría muchas veces empieza por los hombres, porque en las iglesias también. Se idolatra a las mismas personas muchas veces. Porque mi pastor, dicen yo. Digo, gracias a Dios, ¿no? Que siempre me dio ese discernimiento de que en la iglesia Dios es amor, donde nací. Yo realmente, el pastor sí, bueno, una persona, una figura que uno tiene que tener en estima, en cuenta, pero no así como para idolatrarla o ponerla por sobre o por encima de Dios. Pero hay personas que sí lo hacen, que al pastor es más que Dios. Yo siempre les digo, escuadrinen todo lo que les predico, de todos los ángulos, agarren su Biblia, léanla, a ver si es verdad lo que les estoy predicando. Eso tienen que hacerlo siempre, no tienen que decir, y aparte siempre les digo, no digan Fabundi, dijo, no, es la palabra, vos tenés que aprender, vos tenés que tener cultura bíblica. Cuando la gente dice, ay, porque mi pastor dice, no tenés cultura bíblica, está hablando por un segundo, por un tercero, ¿me entiendes? Mira las fuentes. Vos tenés que decir, Dios dice en su palabra tal o cual cosa. Y después dice acá, y todo aquel que ama primero y hace mentira. O sea, que ama la mentira. Y dígame, ¿no están amando la mentira en la realidad de hoy? Se lo ve, se lo nota, se escucha la mentira, que desconociendo hablan, y eso, pero es terrible. A veces saben la verdad, pero siguen predicando la mentira. Uh-huh. Mienten con todos los dientes, como decían conocidos. Porque que vos pongas plata para que Dios te sane, te liberte y te salve, es la mentira más grande que existe. Jesucristo jamás cobró un centavo. Y la gente no es capaz de ver esa realidad. Si querés cooperar con la gente, siempre les digo, tenés al huérfano, a la viuda, al anciano, a las madres solteras, y podéis directamente ayudarlos. No hace falta que tu dinero pase por un filtro y mantengas vago. Porque eso es otra cosa. ¿Pablo fue vago? No, trabajó. Hacía carpas, ¿no? Viviendas. Hacía tiendas. Y él fue que dijo con toda autoridad que el que no trabaje, que no coma. ¿Y hoy cuántos nos trabajan? Y encima le hacen creer a la gente que tienen que mantenerlo. Qué vergüenza es eso, ¿no? Y la verdad que sí. A mí me queda poco para mi jubilación, ¿no? Pero yo ya tengo planeado seguir trabajando porque uno tiene la cultura del trabajo. Cuando usted nació y de chiquito empezó a trabajar, usted siempre va a tener la cultura. Pero cuando usted nació y siempre fue vago, siempre va a tener la cultura de la avance. De la avance. Es de acuerdo a la cultura en que usted se crió, ¿verdad? Bien, llegamos al último tramo de Exponiendo la Palabra, así que saludaremos, ¿sí? A mí. Bueno, un gusto que haya estado agradecida yo de haber podido participar del programa. Y gloria al Señor, y siempre, bueno, habrá esa invitación de parte de usted, y bueno, tal vez que en cualquier momento puede ir también a Manantial de Vida, gloria al Señor. Aleluya. Que estamos los jueves de 9 a 10 de la mañana, pero siempre de que viene el pastor, extendemos el horario, hacemos 2 horas,
Gloria al Señor y agradecida porque en el momento, ¿no?, que le tocó venir a Manantial de Vida, pero un frío tremendo, que era una heladera, y sin embargo ahí estuvo al pie del cañón el pastor viniendo al programa, así que qué bueno que es. Siempre me pasó lo mismo, porque antes también vine a varios programas, me acuerdo, por la mañana decía un tornillo así espectacular, diga que en invierno. Yo traía café para compartir con los hermanos, pero bueno, pero cuando uno se compromete, no importa el día ni la hora, tiene que estar siempre, ¿verdad? Sí, pero realmente me asombré, ¿no? Porque era, pero excepcional. Usted dijo que para hacer arrancar el coche le costó un montón, que vino un poco más tarde porque estaba hecho hielo el todo coche. Congelado estaba eso, ¿no? Todos los vidrios estaban congelados. Me costó un Perú sacarle el hielo del vidrio, ¿me entiendes? Porque el coche arranca nomás, pues tiene calentador propio, ¿no? Pero sacarle el hielo del vidrio para poder manejar. Sí, bueno. Pero se llega, no importa. Gloria a Dios que pudo cumplir. Así que un saludo grande a Bertún. Amén, que el Señor me lo esté bendiciendo ahí en el hogar. Seguramente que el programa ha sido de bendición para todos los que han escuchado, así que bueno. Un abrazo grande a todos, agradecido. Saludamos también a Teresa y a Carlos, que son de España, los que que Dios me los bendiga. Nosotros reuniéndose por WhatsApp, ¿sí? Que Dios esté obrando en su vida. Oramos por él, por los hijos de Teresa, por los nietos. Y saludamos a todas las chicas de Córdoba, ¿sí? Que Dios te bendicionará muchos a todas ellas. Y bueno, toda la gloria es para el Señor. Ah, tengo un mensaje acá, me dice Candela. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Acá de Candela? Ah, María Esther, dice María Esther, hola hermano, escuchándolo como todos los sábados, son de mucha bendición. Hola María, Dios te bendiga, gracias por estar ahí del otro lado, ella siempre, ella es una fiel oyente, así que Murías para David, porque desde el principio del programa, no sé, hace 12, 13 años, ella siempre se comunicó. Sí, siempre, escucho yo que tenía varias chicas como Esther, ¿no? De 60, 70, 80 años que eran las oyentes fieles. Sí. Alguna, bueno, el Señor me las llevó para el cielo y dije, ¿para qué? Necesitamos oyentes. Gloria a Dios. Pero un abrazo grande a todos, que Dios los bendiga y bueno, el próximo sábado, no, el que siguiente estaremos de nuevo aquí en Exponiendo la Palabra, ¿sí? Tratamos de estar sábado por medio porque yo tengo otras actividades y no me alcanza el tiempo. Muchas bendiciones para todos. Bueno, un beso grande a mi Natia, hermosa, preciosa, sí, al Donato y a todos los hijos, porque después yo mando saludos a nadie, me dice, claro, a tu hija y nosotros. Bueno. Bien, Dios la bendiga, Candela, gracias por estar aquí con nosotros, será hasta el próximo encuentro.